En los últimos 12 años hemos manifestado una gran cantidad de cambios culturales necesarios para tratar de interpretar y entender muchísimos de los acontecimientos que han precedido a estos últimos 12 años de gestión gubernamental. Hoy en Producción Nacional Perfiles hablamos de otra manera de Malvinas, porque de alguna forma la gente clama justicia y los tambores también claman justicia por el tema Malvinas. Nos encontramos en nuestro programa Producción Nacional Perfiles con nuestros invitados especiales de los que hablábamos en la apertura del programa. En este caso, Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y también con Mario Volpe, presidente del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. Muchas gracias. Gracias por estar. Para ir inmediatamente al tema, les propongo que en este bloque hablemos específicamente de la experiencia, de los casos de cada uno de ustedes. Son ex-conscriptos que combatieron en Malvinas. ¿Cómo es el caso tuyo, Ernesto? Bueno, caso año 82, 81, ¿no? En ese momento existía el servicio militar obligatorio. Quizás es muy importante referenciar a las nuevas generaciones de qué era ese servicio militar obligatorio, que tenías que cumplir un año, en mi caso en el Regimiento 7 de La Plata, de la ciudad de La Plata, que obligatoriamente, digamos, había que cumplir con esa carga pública. Estamos hablando de dictadura militar, posicionarse en esa época, en la ciudad de La Plata, donde la represión había sido muy importante, y durante todo ese año en el cual esas Fuerzas Armadas que de alguna forma bajaban una doctrina que no estaba para nada referenciada a lo que era o lo que debería haber sido una doctrina de defensa nacional, ¿no? Por el contrario, no existía para ellos una confrontación como sucedió después a partir de abril del 82 con el ejército británico. En ese momento el enemigo era, entre comillas, el enemigo interno, ¿no? Había en esos lugares donde hacíamos guardias fotos, ¿no? De jóvenes con barba, pelo largo y anteojos, y abajo decía cuidado, el enemigo acecha. O esa posible, por suerte no sucedió nada con el tema con Chile, como hipótesis de conflicto, la posible guerra con nuestro país hermano de Chile. Bueno, con esas Fuerzas Armadas prácticamente vamos a Malvinas. Recuerdo un hecho muy concreto, marzo de 1982, yo estaba como soldado viejo y se produce la Marcha por Paz, Pan y Trabajo, todo el movimiento político, social, gremial, que empezaba a condicionar la dictadura y donde, bueno, se producen a lo largo y a lo ancho del país marchas con represiones, y en la capital federal básicamente donde muere, creo que Dalmiro Flores fue el compañero. Y fíjate la contradicción, ¿no? Nos acuartelan a los colimbas y los militares nos dicen que posiblemente teníamos que salir a reprimir, ¿no? La ciudad de La Plata se hacían patrullajes en la zona industrial, en el Gran La Plata, Berisso, Ensenada, YPF,
y decíamos, nos miramos entre nosotros, estos tipos están locos. Salir a reprimir con armas de guerra a quienes eran nuestros padres, vecinos, amigos. Días después se produce el 2 de abril. Llegamos a Malvinas, alrededor del 13-14 de abril de 1982, y ocupamos, a mí me tocó estar en la zona de Monte London con el Regimiento 7. El Regimiento 7 es una de las unidades que más bajas tiene en Malvinas, 36 muertos y más de 150 heridos. Y allí sucedieron en 64 días todos estos lamentables hechos que básicamente nosotros estuvimos entre dos frentes, ¿no? Hay un enemigo real y concreto, que eran los británicos, pero estaba toda la convivencia de esos militares que llevaron lamentablemente a Malvinas esa mochila que no le habían perdido. No hay que olvidar lo que fue durante el 76 al 83, los más de 129 soldados desaparecidos durante la dictadura, y los hechos ocurridos en Malvinas, en los cuales fui testigo, y después al regreso de la experiencia, cuando empezamos a juntarnos con otros compañeros de todo el país, de los relatos de los soldados, las torturas, los vejámenes, no pudimos encontrar otras situaciones similares en otros hechos otros hechos bélicos, digamos, ¿no? Donde propia tropa producía bajas en la propia tropa. Estos famosos estaqueamientos, enterramientos, torturas, la aplicación de las picanas con los teléfonos de campaña, o muchos casos de los compañeros que de origen y de religión judía eran torturados por ese hecho. Lamentablemente, bueno, esa es un poco la situación que nos tocó vivir, y es el reclamo que tenemos desde 1982, al regreso de Malvinas, donde los soldados fuimos también traídos a oscuras, ¿no? No podíamos hablar, se hizo una especie de imposición de silencio. Bueno, estamos a 33 años de esas experiencias, hoy todavía reclamando justicia. Mario, ¿tu experiencia? Bueno, una experiencia muy similar. También pertenecía al Regimiento 7 de Infantería, en la Compañía C. Estuvimos muy cerca también, en otro lugar que se llama Wireless Ridge, muy cerquita también del Monte London. Y realmente, bueno, ya Ernesto ha hecho un relato sucinto pero preciso en este caso de una pequeña historia de lo que era la colimba y de lo que era esto. Y lo que yo quería agregar, o sea, lo que quiero que veamos es que a partir del año 83, 82, 83, los excombatientes nos empezamos a reunir con una condición, con una promesa hacia nuestros compañeros caídos, que era de alguna forma formar estos centros de excombatientes que recogieran la experiencia de lo que había pasado en Malvinas. El caso específico del CECIM, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, se conformó exclusivamente con soldados conscriptos. Y esto tenía un claro objetivo. El claro objetivo era que sabíamos que de otra forma no íbamos a poder hablar claramente lo que iba a pasar, porque apenas llegamos de Malvinas, no olvidemos que estábamos todavía en la dictadura, que después hubo un periodo de silencio, un periodo que se llamó de desmalvinización. Y bueno, y todo esto lo sostuvimos, en todo caso, sin mucho apoyo del Estado, los soldados conscriptos. Tanto, digamos, contener los heridos, contener estos relatos que ya desde el año 83 los soldados tímidamente, algunos, comenzaban a hablar sobre lo que les había pasado. Sobre todo con estos casos de torturas, estaqueamientos y conductas que al principio fue una naturalización de esto, como que esto era una cosa normal. Y el trato hacia los soldados, la despersonalización que existía, digamos, la reducción de la personalidad de alguien o de un ser hacia la nada, digamos, una reducción como si fuera el soldado conscripto a un objeto, más allá de lo que siempre destacamos, que realmente para nosotros hubo héroes en Malvinas. Y esos héroes de Malvinas, para mí, son los soldados conscriptos que seguramente no tuvieron nada que ver con la dictadura militar, que no mancharon ese uniforme de la patria con sangre de compañeros, de trabajadores y de estudiantes. Entonces,
Esos para nosotros son héroes de Malvinas, y a estos héroes de Malvinas son los que nosotros apoyamos y queremos seguir defendiendo, y por eso exigimos justicia. Héroes que el pueblo argentino reconoce, y para los que hemos hecho en aquel tiempo el servicio militar obligatorio, había una frase que creo que nunca uno se imaginó que en un conflicto armado tan delicado y tan caro a nuestros sentimientos como fue lo de Malvinas, se pusiera en práctica. La frase que yo escuchaba en la instrucción era: el colimba se caga. Y esto es lo que ustedes vivieron como vejación, digamos, del propio derecho de ser personas, más allá de ser héroes de guerra, de ser personas, y ese maltrato y esa deshumanización y abandono de uno de los instrumentos más importantes y el que va adelante casi siempre en la línea de batalla, ¿no? Bueno, en ese punto, digamos, es lo que esa despersonalización, pero a su vez, Malvinas demostró otra cosa. Demostró que si hubo alguien, o si hubo quienes defendieron realmente y se quedaron, a pesar del abandono de muchos oficiales y suboficiales en el combate, fueron los colimbas. Los colimbas fueron en gran parte los que defendieron esta posición, defendieron las posiciones en Malvinas. Y entonces, a pesar, digamos, y con mucho menos posibilidades, con mucho menos preparación, sin una vocación militar, son realmente los que para mí son héroes, porque esos son los que trascienden la posibilidad humana. Un héroe, si lo consideramos como alguien que trasciende lo humano, bueno, esos son los colimbas, los que trascendieron las posibilidades, los que hicieron más de lo posible. Y a esos son los que vamos a defender. Les agradezco la presencia en este bloque y vamos a seguir hablando de este tema porque creemos que no solamente es un tema que debemos acompañar desde los medios de comunicación y fundamentalmente desde nuestra profesión periodística, sino que es un tema a esclarecer y un tema en donde entendemos que se tiene que hacer justicia. Muchas gracias. 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 Totalpress.com.ar, el portal de las noticias de la Patagonia Sur. Agencia de Noticias InfoGey. Somos un equipo con más de 17 años de experiencia en la articulación de información municipal y provincial para la generación de contenidos. Del Sur Estética, centro médico y profesional de estética con más de 20 años de trayectoria. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentás fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Aprovecha para hacer tus compras con Ahora 12. Claro, porque con Ahora 12 los argentinos volvemos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito y todos fomentamos la industria nacional. Hay muchos rubros para aprovechar: electrodomésticos de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales para la construcción, bicicletas, motos, pasajes en ómnibus, hoteles. Con Ahora 12 podés comprar en grandes tiendas, cadenas comerciales, supermercados y pequeños comercios de todo el país. Busca el cartel identificatorio en las vidrieras. Hay 11 tarjetas de crédito adheridas, tanto de alcance nacional como regionales. Continuamos en nuestro programa Producción Nacional Perfiles, hablando sobre Malvinas y ahora con la presencia de Pablo Andrés Basel. Pablo, gracias por estar con nosotros. No, a tu disposición. Y Jerónimo Guerrero Iraola, gracias por estar con nosotros, Jerónimo.
Ambos son protagonistas de este tema vinculado a Malvinas y en el caso de Pablo Andrés Basel, sos el que inicia el trabajo de investigación que después desembocó en la causa actual, ¿verdad? Sí, fue un trabajo de 2 años, recopilación de 220 páginas de documento y más de 12 horas de filmación de testimonios directos que fueron obtenidos del colectivo de combatientes de mi provincia, de Corrientes. Corrientes es una provincia que dio más de 1.800 de sus hijos a la causa Malvinas y estuvieron desplegados en las Malvinas. El colectivo es muy fuerte y allí me empezaban a contar, siendo yo secretario de Derechos Humanos, las cosas que vivieron. Y a mí me parecía que los 80 fueron los años de la desmalvinización, los 90 de la impunidad. Y estos años son los años de verdad y justicia. Y era impensable que nuevamente los hijos del pueblo que fueron a Malvinas fueran considerados de una manera distinta a lo del pueblo argentino. Entonces, investigué y con sus testimonios llevé la causa a Río Grande, a Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Hay una reafirmación implícita a la soberanía argentina, que la jueza federal de Río Grande imponga la Constitución argentina, el Código Penal argentino, el derecho argentino. Y los testimonios originales hablan de torturas, hablan de estaqueamiento, hablan de muerte de soldados por hambre, habla de un soldado que... Muertes de soldados por hambre. 3 soldados que murieron por hambre en un contexto donde no se puede decir que era una cuestión de abastecimiento, si bien esto tuvo su incidencia, ya que no le pasó lo mismo a suboficiales y oficiales. Todos los testimonios hablan de que, a diferencia de otros regimientos donde se empieza a comer, de otros ejércitos, de otros países donde se empieza a comer desde los grados inferiores hacia los superiores, en la tropa desplegada en Malvinas empezaban a comer los oficiales con mayor rango y terminaban con los soldados de menor rango. Entonces, esta investigación da cuenta de las torturas famélicas. Yo me resisto a decir robo cuando un soldado en el hambre, en el frío, en la soledad, frente al estrés bélico, come algún caldo lavado y se procura una oveja o recorre las latas de basura para poder comer. Todo esto pasó. Tenés los testimonios, están registrados en este libro. El 80% de las torturas fueron por cuestiones famélicas. Hay algunas que fueron por cuestiones disciplinarias. Llegase leer tarde a la formación, mal afeitados, mal vestidos, cuestiones disciplinarias. Y hay otros que fueron torturados por su sola condición de judíos. Esto es un grupo de 20 soldados que no en esta investigación original, pero que sí en el curso de todo este desarrollo se pudo probar, que fueron torturados ni por cuestiones famélicas ni por cuestiones disciplinarias, sino solamente por ser judíos. Jerónimo, sos el coordinador de la causa, de los abogados del centro, de lo que están haciendo. ¿Cómo está hoy el tema? Bueno, la Corte el 19 de febrero, en una fecha bastante simbólica porque fue un día después del bautismo de fuego de lo que la Presidenta dio a llamar el partido judicial, da a conocer una sentencia definitiva que de alguna manera pone fin a nuestra voluntad de seguir adelante con la investigación de la que hablaba recién Pablo y que fue iniciada por él y que implica en los hechos una reedición de la doctrina del olvido y el perdón por parte de uno de los órganos del Estado. Esto reviste una gravedad institucional muy importante, teniendo en cuenta que desoye todo el camino que se ha iniciado en 2003 de memoria, verdad y justicia y excluye nuevamente a los excombatientes, a los soldados conscriptos del amparo del Estado en lo que hace a la búsqueda de justicia. Yo vengo afirmando que hay aquí por parte del Estado una revictimización. No solo los soldados conscriptos fueron víctimas de las torturas, de los vejámenes, de los homicidios, sino que ahora son víctimas nuevamente por vía de la privación de justicia. Y esto es gravísimo
Y es por ello que frente a esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se basa en una estafa procesal porque verdaderamente subvierte toda la inteligencia de fallos que ha venido sosteniendo el máximo tribunal, vamos a realizar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando justamente esto, la posibilidad que se declare la responsabilidad internacional del Estado argentino y que por vía de esa responsabilidad se ordene la reapertura de la investigación y que se pueda llevar esto a las últimas consecuencias. Decíamos con otros compañeros con los que hemos estado dialogando, específicamente actores, excombatientes, conscriptos, y la pregunta, Pablo, es, ante este hecho de injusticia generado por la justicia, ¿esto toca intereses especiales de algún sector y en una fecha tan simbólica como decía Jerónimo? En principio es lamentable porque desoye la propia doctrina del tribunal. Segunda cuestión, es una parte más del olvido de la causa Malvinas. El día anterior hubo una importante marcha en la Argentina en el cual se decía que uno de los argumentos era la justicia. Bueno, hay justicia y está bien que se reclame justicia en el país, pero para todos menos para los combatientes Malvinas, nuevamente postergados, nuevamente marginados. Es difícil pensar cuál fue el criterio del tribunal cuando, frente a un trabajo de muchos años, frente a testimonios durísimos, porque el dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente. Frente a esa dureza, la Corte en 3 renglones cierra la investigación. Concretamente 3 renglones, no exagero. En 3 renglones. Entonces, es difícil entender la motivación, porque normalmente los máximos tribunales tratan de dictar fallos señeros, lo cual uno puede estar de acuerdo, estar en desacuerdo, pero hay una doctrina que se expresa. En este caso, con 3 renglones, es imposible extraer cuál fue el criterio de fondo del tribunal. Sí puedo decir que es lamentable la decisión y tengo miedo que sea parte de una estrategia de ir cerrando una etapa muy rica de la Argentina que nos pone a la vanguardia del mundo en materia de derechos humanos, como son la justicia para las víctimas de violaciones cometidas por el propio Estado. Pablo, ¿no es verdaderamente aberrante que se use como moneda de cambio, vos que estuviste en contacto directo con los primeros testimonios cuando estabas allá en Corrientes, a los excombatientes? Una de las cuestiones que a mí me motivó a iniciar esta investigación es, creo ser el primer funcionario público en la Argentina que recoge el testimonio de los combatientes y se hace cargo de ellos. Porque la tradición generalizada es hablar de los héroes de la patria el 2 de abril, el 3 empezar a olvidarnos y el 1 de abril del año siguiente decir, che, ¿qué hacemos mañana con los héroes de la patria? Habla muy mal de nosotros, que a lo que decimos héroes, aceptemos que lo hayan tratado así otros argentinos. Es decir, por supuesto hay denuncias y el CECIM La Plata ha denunciado a soldados del pirata inglés por crímenes de guerra y esto también se está investigando. Pero acá estamos hablando de 85 hechos delictivos a juicio del fiscal, no a juicio mío. A juicio del fiscal, 85 hechos delictivos, homicidio, torturas, vejámenes, estaqueamientos y enterramientos a la usanza de la campaña del desierto de Roca bajo cañoneo enemigo, para poner una atrocidad, que nos parece que nuevamente formamos parte de la enorme hipocresía argentina y de la enorme complejidad que tiene esta causa en el sentido de decir una cosa y hacer otra. Para poner un ejemplo, en esta misma alusión que se mencionaba del presidente de la Corte, el día del inicio, el 3 de marzo, el día del inicio del año judicial, cuando se presentó distintas víctimas, no se presentó a los combatientes de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno preguntara... Es un mensaje. Yo creo que el 90% de los argentinos, si no más, sabe que se enviaron tropas con falta de capacitación, con hambre. Los soldados de mi provincia, de mi región litoraleña, fueron con uniformes de verano, con las zapatillitas flechas. Saben que hubo un olvido posterior, saben que no hubo planes de salud, saben que hay 450 soldados
que perdieron la vida por suicidio. Eso también habla mal de nosotros. El suicidio no es un hecho individual, el suicidio es un hecho colectivo. Da cuenta que allí fracasó la sociedad en contenerlo y en traerlo a la vida a quienes dieron la vida por nosotros, ofrecieron la vida por nosotros. Entonces, me parece que en un discurso además en que se habla de las víctimas y que se habla de la justicia y la seriedad de la justicia, que una semana antes la respuesta haya sido todo lo que voy a decir el 3 de marzo es cierto, pero para Malvinas es otra cosa, me parece que es un nuevo golpe a los soldados. Y yo creo y estoy muy preocupado porque en muchos soldados, y esto lo han dicho profesionales psiquiatras que trabajan con los soldados por el fenómeno del estrés postraumático, la apertura judicial significó un canal donde encauzar tanto dolor. Me parece que acá están cerrando este canal y ignoro las consecuencias que esto pueda generar. Entonces, es una manera también de llamar a la reflexión a los colectivos de combatientes que yo no soy combatiente, que se tenga presente muy claro esta situación, porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Estos temas vamos a continuar debatiéndolos en una próxima edición de nuestro programa, así que les agradecemos mucho la presencia de ustedes en el mismo. Muchas gracias. Hemos transitado este programa hablando de otra forma y tratando de entender Malvinas desde otra óptica, con testimonios de nuestros propios héroes de la Guerra de las Malvinas y, por supuesto, con testimonios de quienes están tratando de esclarecer algunas violaciones a los derechos humanos que han acontecido en la contienda. Seguramente, en un próximo capítulo, seguiremos hablando del tema, un tema que no se agota y que en este cambio cultural que hemos de alguna manera entendido debemos hacer, estará la clave de terminar, de comprender aquella gesta que es tan cara a los sentimientos de los argentinos, pero tan incomprensible por algunos hechos realmente luctuosos que han acontecido en ella.